Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Georgette Topalian, quien es abogado, doctora en Justicia Penal Internacional, y además, en esta oportunidad, suena extraño no presentarte a ti, Georgette, como dirigente del PSUV, sino como dirigente nacional de la red clase media del movimiento recién creado Somos Venezuela. Sí, así es. Bueno, gracias, Daxi, por invitarme siempre a casa de los mirandinos y las mirandinas, donde pues hay espacio para todas y para todos. No, claro que sí, Georgette, y además de eso que creo que hay muchas dudas y hay muchas inquietudes con respecto a esta nueva organización política. Una de ellas, bueno, la historia de la creación, pues muchos señalan que sería creado eventualmente como un apéndice político del actual presidente Nicolás Maduro, que quizás podría haberse generado por divisiones dentro del PSUV, etcétera, etcétera. Me gustaría que tú nos cuentes, está ahí bien cerquita de todo ese proceso. Bueno, el movimiento sociocultural Somos Venezuela está creado gracias al clamor de unos ciudadanos y ciudadanas que nos reunimos en sectores sociales. ¿En sectores sociales para qué? Bueno, para crear este movimiento y solicitar pues mediante él, en el artículo número 2 de nuestros estatutos, pues el apoyo a la candidatura de nuestro presidente Nicolás Maduro en base pues a los preceptos que establece en nuestras bases bolivarianas y revolucionarias que nos dejó Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente eterno. Y el movimiento Somos Venezuela es una organización innovadora de los nuevos modelos de partidos políticos en el mundo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el PSUV se está quedando atrás? Para que hay... nada, el PSUV también es un partido chavista, es un partido que lo preside el presidente Nicolás Maduro. En el caso de Somos Venezuela, nosotros tenemos a nuestra secretaria general, un saludo para ella, Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y el PSUV es el partido más grande de Sudamérica, es un gran partido, es de donde yo vengo. ¿Y sería esto como una posibilidad de crear un partido de cuadros, el Somos Venezuela? ¿O cuál sería la filosofía? Lo que pasa es que hay una evolución, ¿sí?, en los partidos políticos en el mundo, o las participaciones sociales. Hay que acercar más la organización social al ejercicio del derecho al voto. ¿Por qué al ejercicio del derecho al voto? Porque es el medio en donde se puede practicar la soberanía, porque así lo dice nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Y obviamente nosotros nos agrupamos en sectores sociales y vamos hacia ese pueblo para lograr la mayor participación y poder obtener en este próximo proceso electoral la victoria del presidente Nicolás Maduro este 22 de abril, pero llegar a esos 10 millones de votos. Con una visión electoral fue creado Somos Venezuela. Con una visión de participación protagónica del pueblo, basado en valores éticos y morales que hoy exige la sociedad venezolana. Y después de, por ejemplo, de este proceso electoral que se avecina, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Mantenerse, fortalecerse, estructurarse con alianzas? ¿Desde qué perspectiva con un eventual gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, eventual no, el presidente Nicolás Maduro va a seguir siendo el presidente para el próximo ejercicio 2019. Si saca los votos en los va a sacar, contienda. Los va a sacar para el 2019-2025. Ese periodo está garantizado por parte del pueblo venezolano la victoria al presidente Nicolás Maduro. Ahora, fíjate que dentro de ese proceso que tú acabas de señalar y esta convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral a elegir un presidente, pues se ha tejido desde la perspectiva de la oposición una polémica, es que si participar o no participar, si es legal o no es legal, si están las bases y las condiciones verdaderamente planteadas para que sea una elección realmente democrática. Y bueno, hay un planteamiento que obviamente atañe directamente también al contendor
más fuerte que puede tener la oposición, como lo es el actual gobierno. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación? Porque, por ejemplo, se ha planteado desde inclusive escenarios internacionales la posibilidad de no reconocer un eventual resultado por parte de algunos gobiernos, el resultado de estas elecciones. Mira, vamos a hablarlo desde la perspectiva de participación, ¿no? Nosotros en el año 2017 tuvimos 3 procesos electorales. Uno, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente victoriosa, en donde participan más de 500 delegados por el pueblo venezolano para el ejercicio de la práctica de la soberanía. ¿De la soberanía en qué? Bueno, en lo que nosotros necesitamos organizar para estos periodos que lo pide que lo está haciendo la constituyente. Después fuimos a un próximo proceso de gobernadores, ¿verdad? Donde participó la oposición venezolana. Entonces, participaron, ganaron gobernaciones, se juramentaron en unas, en otras no, ¿sí? Y ahí hay un proceso de legitimidad. Pero fíjate, participó la oposición, un sector, pero otros sectores con quienes inclusive se está sentando el gobierno, se sentó hace poco en una mesa de diálogo, no participaron, que son los que están precisamente convocando a la abstención como una vía de participación. Claro, lo que pasa es que ellos siempre juegan su gallo tapado, ¿no? Su gallo tapado. Y te lo digo yo porque yo fui candidata a la alcaldía del municipio de Baruta y era lo que quería traerte a colación. De todo el proceso de las municipales, yo tuve 7 candidatos en contra. O sea que ese proceso es ilegítimo. Y ellos presentaron tarjeta y presentaron postulación. Ahí está. Ellos ganaron en la alcaldía de Baruta y el alcalde de Baruta se juramentó y se posicionó. Entonces, una cosa es legítima para una tendencia de la oposición, porque pues ya podemos ver que eso está todo fragmentado, ¿no? Muy fragmentado. Y eso es un tema interno que debe trabajar los militantes de la oposición con sus dirigentes. Mientras que nosotros, dentro de este gran polo patriótico, ¿ok? Y aparte, obviamente, hay una legitimidad en el llamado al proceso electoral. ¿Por qué hay una legitimidad? Primero, lo está convocando la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene poderes amplios. Y no son poderes de ahorita. Inclusive, desde la época de Simón Bolívar, están estos llamados a la residencia de la soberanía. Entonces, la soberanía, como reside directamente en el pueblo, tal y como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus primeros artículos, pues no se escapa de que si hay un pueblo que está pidiendo que estas sean las elecciones en estos primeros 4 meses, pues no se escapa de que el Consejo Nacional Electoral, autoridades legítimas en este país, legítimas, que han llevado más de 24 procesos electorales, ¿no? Fijaron una fecha y todos están invitados a la fiesta democrática. Quienes decidan participar es una cosa y quienes no decidan participar es otra. Pero hay partidos, por ejemplo, como COPEI, que han ya señalado que van a participar. Ellos están solicitando al Consejo, al Gobierno, al Consejo Nacional Electoral, que revise las condiciones electorales. ¿Estarían ustedes dispuestos a hacer esta discusión con la oposición, a seguir revisando todos estos procesos, digamos, en todo este camino hacia esa contienda electoral? Bueno, esos son temas de la Mesa de Diálogo Nacional, en donde eso es como la proposición, pero esos son temas que deben tener acuerdo en la mesa. Eso no pueden ser que tiren uno por un lado, tiren otro por el otro. Una recomendación para la oposición venezolana es que trabajen en unidad, que le den una muestra de unidad al pueblo venezolano, pero no de una unidad acomodaticia. Cuando me conviene tener candidatos para gobernador, voy. Cuando me conviene tener candidatos para alcaldes, voy. Pero ahorita como no tienen candidatos, ¿verdad? No tienen candidatos porque tienen una fractura en su organización y en su credibilidad. Por tanto, mentirle a la gente que confía en ellos. Se fueron del país. Es más, yo te puedo decir algo. La Cámara Municipal de Baruta, sus concejales, unos están fuera del país y otros están inhabilitados. O sea, están los suplentes asumidos. Bueno, yo no sé cómo está sesionando esa Cámara inclusive, ¿no?
Pero entonces para una cosa hay legitimidad y para otras no. Por cierto, y hablando de tema electoral, hace poco Diosdado Cabello acaba de sugerir la posibilidad de que dentro de lo que son las elecciones presidenciales se pudiesen también desarrollar unas eventuales elecciones a Asamblea Nacional. ¿Qué opina nuestra invitada Georgette Topalian de esta postura? Su respuesta en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestra invitada Georgette Topalian, dirigente nacional de la red de clase media del movimiento Somos Venezuela, abogada, doctora en justicia penal internacional, bueno, una joven profesional que está inmersa con todos los hierros en el mundo político. Georgette, quedamos para que tú nos comentes tu opinión en torno a esa propuesta de Diosdado Cabello de la posibilidad de convocar paralelamente a las presidenciales una posible también contienda para la Asamblea Nacional. Bueno, esa es una propuesta pues de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde reside ese poder del pueblo, la soberanía, ¿no? Y las propuestas. Ahora, con tan poco tiempo pondrían en aprietos para seleccionar los candidatos. ¿Tú serías candidata, por cierto? Bueno, ¿te gustaría? Primero vamos a volver al otro tema, ¿no? Ajá. Quien debe decidir si eso se puede hacer o no es el Consejo Nacional Electoral, el CNE, ¿no? De ser procedente o no, ¿sí? Pero de todas maneras, siempre que se practique la democracia protagónica del pueblo en base al sufragio, como lo dice nuestra Constitución, es totalmente válido utilizar estos mecanismos, porque mientras hay más elecciones, hay más democracia y hay más participación, hay más expresión de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos aquí en Venezuela. Obviamente, cuando el clarín de la patria llama, ¿verdad? El llanto de la madre clama. Pues, ¿cómo no? Si me toca ser candidata en ese momento, pues, seré, pues. Georgette, ¿qué lectura le dan ustedes y más aún con la Pero no depende de mí. Ojo. Ajá, claro. ¿Qué lectura? Y bueno, ahora en este nuevo movimiento me imagino que ya todos esos espacios ustedes tendrán que luchar con los militantes del PSUV para tener espacios, ¿no? Me imagino. Nosotros no tenemos que luchar con nadie porque somos hermanos. Nosotros somos el hermanito pequeño de el gran polo patriótico. ¿No harían primarias ustedes entre...? No sabría decirte, esas son decisiones pues de la secretaria general del partido. Fíjate que hay una realidad en el país, una crisis económica bien acentuada, hay desabastecimiento de medicinas, de alimentos, los salarios no alcanzan. ¿Cuál sería, desde una perspectiva electoral, la visión que ustedes van a mostrar a ese pueblo que está sufriente, con una realidad muy difícil de sobrellevar en Venezuela, muchas familias separadas porque muchos de nuestros jóvenes profesionales inclusive han emigrado para buscar un mejor futuro? ¿Cuál sería la visión que ustedes van a mostrar para solicitar el voto para Nicolás Maduro en una Venezuela con unas características de este tipo? Primero, nosotros debemos ir rumbo a la Venezuela económica productiva. Y una Venezuela económica productiva que también se adapta a un modelo financiero internacional, un modelo que nació el día de ayer, 20 de febrero, que es el petro. La solución para este problema que vivimos todos los venezolanos y las venezolanas es darle un viraje a ese bloqueo económico que nosotros tenemos a nivel internacional. Nosotros con el petro vamos a garantizar, primero, es la primera criptomoneda del mundo que está respaldada con algo real que es el petróleo. Pero si yo compro petro, a mí no me pueden dar el barril de petróleo en garantía. No, pero tú tienes un respaldo. No, porque, por ejemplo, los bolívares están respaldados en reservas de oro, pero tú no vas a ir a pedir un pedacito de lingote. ¿Y cómo afecta eso al pueblo llano? Porque tengo entendido que esa posibilidad de negociación estaría más que todo dirigida para quienes tengan la oportunidad de comprar petróleo a través de esta modalidad de la criptomoneda. Mira, la criptomoneda es para todas y para todos, ¿no? Y todo depende del valor de uso y valor de cambio que se le dé a ese instrumento cambiario, ¿ok? Así nació en su momento el papel moneda. ¿Cómo nace
como quien dice, el intercambio. Por ejemplo, yo compro petros. Ujú. Yo, la periodista de Isidoro Pérez, se compró unos petros. ¿A quién se los vendo? ¿Cómo hago yo para obtener, en todo caso, divisas o lo que vaya a obtener bienes y servicios a través de ese intercambio? Bueno, va a haber un reglamento de eso que debe estarse desarrollando en estos momentos, ¿ok? Pero ya salió cómo es el método de adquisición del petro, cómo Ahorita lo que se puede es comprar en este momento. Sí. Y sin embargo, el tema del petro es que va a romper el paradigma de que solo sea para el consumo venezolano, ¿no? Es para el consumo internacional. Por ejemplo, nosotros tenemos una población que son trabajadores de la administración pública y también tenemos, por ejemplo, 16 millones de personas en carné de la patria, ¿no? ¿Por qué no darle una de las 18 partes de un petro, ¿no? Para comenzar ese intercambio en un mercado y comenzar a darle valor de uso y valor de cambio a la moneda, a esa moneda, esa criptomoneda. Entonces, todo dependerá de eso y eso va a ir evolucionando. Que usted pueda comprar un apartamento en petro, que usted pueda alquilar en petro, que usted pueda pagar los servicios públicos en petro. ¿Ve? Es un persalto en la economía venezolana y que eso tiene que evolucionar. Eso tiene que evolucionar. Las criptomonedas en Venezuela, el tema de la exploración, el estudio de esto, todos los jóvenes están en eso. Y las personas que manejan de temas financieros y todo esto también. Y ahorita todo el mundo está abocado a estudiar el petro. ¿Por qué? Porque es un respaldo real de la única criptomoneda en el mundo con una garantía. Por ejemplo, el dólar supuestamente está respaldado en oro, pero realmente lo que dice es que confíes en Dios. True in God, ¿no? Entonces, aquí está Claro, la confianza. Las criptomonedas son un nuevo paradigma de intercambio de bienes y servicios en el mundo. O sea, en eso el es mundo. el futuro y eso ya es una realidad. La crítica que le hacen al petro, bueno, es que hay ciertos códigos en el caso de las criptomonedas, como por ejemplo que no están respaldadas por bancos centrales o gobiernos, que ya en el caso del petro no lo son y por eso lo han catalogado inclusive como la emisión de un bono. Mira, realmente el respaldo, el petro es la moneda más confiable del mundo. Primero, con su logística de encriptado y segundo, por su respaldo en la Reserva de Petróleo Nacional. Georgia, voy a cambiar de tema, pero así radicalmente, pero es que no quiero que termine el espacio sin tocarte esto, porque me llama la atención pues que estás tú precisamente trabajando con la clase media, que me recuerda a la clase media en positivo que hubo en algún momento, creo que en el PASPESUB, ¿verdad? ¿Cuál sería la dinámica de esta visión que ustedes están planteándose en Somos Venezuela con respecto a la clase media? ¿Cuál sería el planteamiento político y si tiene algún planteamiento, porque eso de alguna manera también tiene que ver con dinero y con estatus, ¿verdad? Si tiene algún otro planteamiento diferente al político, porque digan clase media. Bueno, primero que nada, hay una clase media que nosotros no hemos atendido, que nosotros no los hemos atendido. Nosotros como, quiere decir el gobierno. Nosotros como gobierno inclusive, a pesar de que nuestras políticas han sido dirigidas para ese sector, ¿no? O sea, divisas subsidiadas, beneficios de créditos blandos, todo eso, no han sido, o sea, lo han visto como un derecho y no como una lucha, ¿no? Una reivindicación de la clase media. Pero en este orden de ideas, nosotros también queremos acercar todas las políticas sociales a toda esa clase media productiva, esa clase media trabajadora, esa clase media que hoy salió de un sector popular, que inclusive tienen una vivienda gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿verdad? Que estudiaron gracias a las misiones, que se profesionalizaron gracias a las misiones, ¿ok? Gracias a que hubo durante estos 19 años un país que se preocupó de mejorar salud, vivienda, educación, a pesar de que hoy estamos con un tema de ese bloqueo económico internacional, bueno, porque no quieren que Venezuela sea independiente. ¿Quién y está soberana. ganando esa guerra? Esa guerra que ustedes dicen guerra económica. Esa guerra económica la estamos ganando nosotros. La estamos ganando nosotros los venezolanos y las venezolanas. Porque los venezolanos y venezolanas que estamos aquí en el país estamos luchando para hacer posible nuestra independencia y nuestra soberanía. ¿Qué mejor que producir en Venezuela? Tú sabes todas las condiciones que hay aquí en Venezuela para producir. Mano de obra calificada. Hay
beneficios porque lo pagas en bolívares. Puedes ir a una política de exportación como la está desarrollando ahorita el gobierno nacional. Y esa política de exportación genera usted divisas para usted y lo que paga es los aranceles que establece el Estado por ese producto. Es un ganar-ganar. Nosotros tenemos que darle paso a este espacio. Si ya nosotros tenemos una clase media, trabajadora, productiva, vamos a darle funciones, ¿verdad?, para que nos acompañen en este reto. ¿Cuántos militantes tienen Somos Venezuela ya? Todavía no sabemos porque estamos en este proceso. ¿Se pueden inscribir las personas? Sí, vía web, ¿verdad? En nuestra página msomosvenezuela.gov.be, en donde usted puede meterse en las 24 redes que nosotros tenemos en la organización de los movimientos sociales de este gran movimiento sociocultural. Y los invitamos a todas y a todos. Es un gran movimiento sociocultural y va a ser una hermosa experiencia porque vas a tener una participación dentro de tu espacio natural, dentro de lo que tú más te pareces, a lo que más te pareces, a lo que más eres. Y este es el acercamiento de este gran movimiento. Georgie, ya para finalizar, me gustaría que tú nos des tu visión después del proceso electoral presidencial. ¿Cómo observas tú a Venezuela? Bueno, una Venezuela que va primero con muy buen pie, porque gracias a ese nacimiento del petro nos va a garantizar un respaldo en un acceso financiero a quienes pues nos quieren poner un coto en algunas relaciones comerciales internacionales. Venezuela este 2018 tiene el reto de la gran apertura en ese mundo multicéntrico y pluripolar, ¿verdad?, que nos dejó Hugo Rafael Chávez Frías, que el presidente Nicolás Maduro muy sabiamente ha sabido manejar y que ahora se abre otro espacio en el mercado de la credibilidad financiera venezolana. Y a partir de ese momento, pues, vendrá un espacio de nuestras nuevas 7. Hay antecedentes, ¿no? Por ejemplo, las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Nosotros vamos a iniciar ese proceso de nuestras 7 vacas parábola gordas. bíblica. Aquí es. Y es a partir de este 2017, acompáñenos. Crean en nosotros. Nosotros estamos acá para trabajar de la mano y unidos con todas y todos los venezolanos. De hacer una Venezuela bonita, de hacer una Venezuela mejor, de hacer una Venezuela donde tú puedas hablar, participar, independientemente de que pensemos distinto, pero en esa conciliación es en la que nosotros tenemos que ir hacia ese proceso democrático. Georgie, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir desde Baruta para hablar con nosotros aquí en los Altos Mirandinos. Muchísimas gracias, muy interesante y espero que vuelvas como siempre. Gracias, Daxi, no, siempre esta es mi casa y agradecida de su invitación permanente. Muchísimas gracias, así escuchamos a la doctora Georgette Topalian, abogada, doctora en Justicia Penal Internacional y ahora es dirigente nacional de la Red Clase Media del movimiento Somos Venezuela. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente jornada. Mira TV está en ti.